Y todo esto de entrada y todo esto se trabaja en el libro porque se trata de que la gente con un lenguaje sencillo pueda decir, ah, este tipo está hablando así y así y así, y aquí en el libro dice que los que hablan así y así y así están por este desequilibrio. Y entonces empecemos a conocer a los políticos desde otro lugar diferente al que nos han dicho que los tenemos que conocer. Ejemplo, lo que está pasando con estos sujetos enfermos, ni siquiera quisiera decir enfermos, tal vez con estos sujetos delincuentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo el mundo suelta el análisis a partir, por ejemplo, de que las prebendas, de la corrupción, de todo lo que se manejó antes con horcasitas, etcétera, que lograron hacer que la Suprema Corte de Justicia, que estos sujetos delincuentes los protegieran. Bien, nosotros lo que apostamos y lo que analizamos, y también ya lo veníamos analizando en el libro desde antes, hemos de recordar lo que hizo la Suprema Corte en el caso de Lidia Cacho, solo por decirlo menos. Entonces, estos sujetos que se asumen como supremos, fíjense, esta idea de supremacía, es decir, se asumen casi como dioses. Estos sujetos que se asumen como supremos, al estar en contacto con los asesinos, al estar en contacto con la literatura que habla de los muertos, al estar en contacto con aquel expediente que les hablaba, por decirlo menos, lo último que pasó de los niños calcinados, asesinados en una guardería, estos sujetos, como ustedes se percatan, pierden toda sensibilidad, y al perder toda sensibilidad entran al rango de la bestia, se convierten en bestias. Sin embargo, su túnica, su aparente institucionalidad les prohíbe ir a quemar niños. Pero no porque se les prohíba quemar niños, no quiere decir que ellos no tengan el deseo de quemarlos. No porque ellos no puedan matar a un campesino, no quiere decir que no tengan el deseo de con sus propias manos asesinar a la gente. Como no lo pueden hacer, como tienen que guardar la apariencia, estos sujetos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ponerse del lado de los delincuentes para compartir el goce de matar. Estos sujetos es el clásico perfil de los asesinos en serie. Un asesino en serie, ustedes lo pueden ver por la calle y de pronto es una persona intachable, de pronto es una persona como los curas pederastas, como el padre Maciel, un sujeto que despertaba ternura a su alrededor, pero que violaba niños. Esos son los delincuentes y los asesinos en serie. Y los sujetos que están ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son sujetos que tienen fuertes pulsiones de muerte, son asesinos en potencia y más peligrosos aún que los que están matando gente en la calle. De estos sujetos de la Suprema Corte a los que cortan cabezas en las calles de este país, no hay gran diferencia, son exactamente lo mismo. ¿Y por qué sostengo eso? No nada más lo sostengo por una ofensa, ya lo hemos analizado. El hecho de que un Supremo se ría de cómo maltratan a una mujer, eso ya es un asunto patológico. El hecho de que un juez de esta Suprema Corte de Justicia diga que lo que hicieron los policías en Atenco, pues ni modo, es parte de, ya es un asunto patológico, delincuencial de esta gente. Creo que es muy importante ya no prestarle tanto respeto a esta institución, que es una institución que el día de ayer ha demostrado que está en crisis, es una institución que está completamente desequilibrada y es una institución conformada por muchos ministros de esa Suprema que tienen el perfil de asesinos en serie. ¿Por qué? Porque están en contacto simple y llanamente con eso. Es como el cirujano que está en contacto con la sangre. Hagan de cuenta que aquel deseo de sangre se catafixió y se volcó a ser un excelente cirujano. Estos sujetos, bien por el contrario, sus deseos de matar y de asesinar a la gente los siguen ellos expresando cuando protegen al delincuente. Ellos son los primeros delincuentes y asesinos de este país y no tienen vergüenza y no tienen culpa, porque los perversos, recuerden ustedes, no tienen vergüenza, no tienen culpa, no experimentan asco. Esa es una de las sintomatologías del perverso, y ojalá estos sujetos pronto tengan el libro para que lean lo que se les escribió desde hace un año.
porque esto que estoy hablando se escribió desde hace un año y aquí está en el libro, de una manera u otra aparece. Iniciamos el libro hablando de la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué? No hablamos de ella en términos de la crítica, sino hablamos de ella en términos de lo que puede representar para este pueblo mexicano. La Virgen de Guadalupe representa esa madre mítica, doliente y sufriente del pueblo mexicano, representa un pasado prehispánico perdido, que lamentablemente se sigue perdiendo vía la mercantilización televisiva y las mañanitas de los artistas de moda que hablan y lloran con la Virgen Morena, disfrazados de Barbies y renegando de su identidad. ¿Por qué empezamos con la Virgen de Guadalupe? Porque lo que tratamos de demostrar en el libro es que los políticos actuales tienen un brutal desprecio por lo que es el pueblo, tienen un desprecio por lo que es esta cuestión de ser indígena, tienen un brutal desprecio por la gente más pobre de los pobres. Son sujetos que van a saludar a los campesinos y después de que le dan la mano, se lavan compulsivamente su mano porque piensan que les pueden dejar virus. Son sujetos que se visten con aquel ropaje indígena como la señora Paredes, como aquellos gobernadores que se ponen la guayabera, ¿verdad? Y que la gente los mira y dicen, ay, mira, está vestido con aquella indumentaria indígena, como la esposa del presidente que mal utiliza el rebozo como un artículo más de moda, ¿sí? No como un asunto que hay que tenerle respeto. Bueno, toda esta gente utiliza la vestimenta indígena, no porque quiere identificarse con los indígenas, sino porque es una forma brutal de burla. Imagínense entonces aquel politicucho que baja en el helicóptero vestido como chamula, mientras que los chamulas no pueden ni siquiera tener a veces para comer. Entonces es una burla, y estos sujetos utilizan la indumentaria indígena justamente para burlarse, cuando lo que habría que tener con la indumentaria indígena es respeto. No porque la gente se ponga un indumentaria indígena quiere decir que conoce lo que quieren los pueblos indígenas, lo que desean los pueblos indígenas. Estos sujetos tienen una lógica distinta. Para los políticos actuales hay que llegar a los pueblos indígenas, hacer carreteras, quitar los ojos de agua, o más bien privatizar los ojos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para aumentar el saqueo de estos pueblos, mientras que los pueblos indígenas tienen otra lógica. Y el libro, en una parte, hablo de una experiencia con un amigo indígena, Lázaro, y yo le pregunto a Lázaro que por qué los indígenas siempre miran hacia abajo, y Lázaro contesta, mira, los indígenas miramos hacia abajo porque estamos esperando a que los hermanitos menores crezcan. Y le pregunto yo, ¿quiénes son los hermanitos menores? Dice, gente como tú, gente que viene pues de las ciudades. Fíjense la filosofía de los pueblos indígenas. Los hermanitos más pequeños, más menores, los más imberbes son los políticos. Estos no han crecido. Por el contrario, han entrado en un proceso de reformación enferma. Prueba de ello es que tenemos a un señor que se llama Camacho Solís, que ahora se pone a dirigir las alianzas. Un hijo de Salinas, que después se pegó a Obrador y ahora dirige las alianzas, y en su discurso, porque sale con Beteta, porque sale con López Dóriga, a él sí le dan el micrófono, claro, ¿no? Y de una vez le digo, no me importa que se enoje, él es hijo de Salinas, y que recuerde lo que hizo cuando fueron las juntas de buen gobierno y cuando fueron los acuerdos de San Andrés Larraiza, cuál fue su participación y cómo se comportó con los indígenas, señor Camacho. Son gente que no tiene vergüenza ni tiene memoria. El libro habla en la primera parte de cómo nos han ido quitando la historia, nos han deshistorizado. Sí, están haciendo una burla de los símbolos patrios, están haciendo una burla de los héroes. Inclusive ahora hacen toda una ceremonia idiota para trasladar los restos de los héroes al castillo de Chapultepec. Necrófilos, tienen un rasgo necrófilo, gozan con los cadáveres. Cuando no tenemos que estar hablando de cadáveres, tenemos que estar hablando de las ideas que nos dieron esos héroes. De eso no se habla. Esas ideas las han sacado de los libros de historia, las han sacado del preescolar, las han sacado de la secundaria y de los doctorados. Es una vergüenza cuando uno va a dar conferencias y le pregunta a uno a la gente qué significa la palabra México. Y ni los que estudiaron su doctorado saben. Imagínense, mucho menos un político. Uno le pregunta a un politicucho qué significa la palabra México y empieza a soltar un discurso mareador que de lo único que habla es de su ignorancia y, ojo, también de la opinión que tiene del pueblo.
Todo rollo no es más que pensar que el pueblo es un idiota. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El mensaje ese que dio Javier Aguirre es un ejemplo de lo que esta gente piensa y en lo que se prepara. Y ahí se andan leyendo todos los libros de autoayuda, de quién se ha robado mi queso, del monje que vendió su Ferrari, de los 7 hábitos de la gente inteligente. Esa gente se ha leído todos esos libros y a partir de esa lectura hace sus discursos tontos. ¿Cómo le pueden ir a decir a las personas que perdieron a sus hijos que les echen ganas? ¿Cómo le pueden decir a las personas que les mataron a sus hijos que se pongan las pilas? Esta lógica mercantilista se ha impuesto y se está imponiendo al pueblo mexicano, desde las tiendas del Walmart, en donde reúnen a los muchachos